Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las herramientas de la palabra de Dios para formar líderes que impacten positivamente en el mundo, llevando transformación y restauración a quienes deciden poner su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Hola, bienvenidos a estos 2 años de la expansión y la multiplicación. Como siempre tenemos nuestra iglesia en La Brecha todas las mañanas a las 6 de la mañana. También tenemos nuestra iglesia guerrera, nuestro tiempo de ayuno todos los martes al mediodía y a las 6 de la tarde. Para todos nuestros estudiantes de la academia, no olviden conectarse todos los miércoles a las 7 de la noche. No sabes lo que te espera. Nuestra reunión de jóvenes, Movimiento Vida Estudiantil, todos los sábados a las 3 de la tarde. También tenemos nuestro movimiento infantil a las 5 de la tarde. Y nuestra reunión familiar, para que todos nos encontremos y alabemos juntos al Señor, todos los sábados. Muy bien, muy bien. Este es nuestro último anuncio con el que comenzamos un tiempo especial este mes de octubre. Vamos a hacer un fuerte énfasis, todo el país, toda la nación. Vamos a unificar una acción hacia la última semana del mes de octubre, del 25 al 31, aunque durante todo el mes, si ustedes están en las redes sociales con Senfol, ustedes van a ver que esta campaña es tiempo, ya comenzó y vamos a hacer ese fuerte énfasis hacia el final del mes. ¿Por qué estamos hablando de es tiempo? Porque estamos viviendo unas épocas bastante particulares, épocas donde es necesario que nosotros tomemos en cuenta 2 cosas. Primero, que para nosotros como cristianos se hace supremamente vital e importante estar hablando de Jesús a otros. Esa debe ser la movilización de la iglesia. Cuando hablo de la iglesia no hablo solamente del Senfol, sino toda la iglesia en general. Alcanzar a los que aún no han sido alcanzados debe ser la tarea. La tarea más importante no es llenar las iglesias, sino llenar el cielo. Y eso implica que constantemente estemos alcanzando personas para Cristo y que si obviamente las personas llegan a las iglesias, bienvenidas son. Y procuramos, en el caso nuestro, edificar a través del discipulado, capacitar a través de la academia y finalmente seguir multiplicándonos. Más o menos ya en Fontanar, para que ustedes vean que el proceso continúa. Más o menos, ¿cuántos Edwin hay en Fontanar? Eso. Él cuenta cuántas empanadas llevó y cuántas quedaron. No, eso no se puede porque esa nunca sobra. 22 personas de 30 y tantos que ya en este momento en Fontanar se están reuniendo cada 15 días. O sea, la gente está buscando de Dios. A veces nosotros nos dejamos llevar por el cuento de que la gente en este tiempo está distraída, que no tiene interés, y resulta que es todo lo contrario. La gente está buscando de Dios, solo que la iglesia tiene que movilizarse para alcanzarlos. Entonces, esta campaña tiene la intencionalidad de que nosotros como iglesia, formando parte de la gran iglesia como cuerpo de Cristo, nos movilicemos a buscar a aquellos que aún no han sido alcanzados. Y lo segundo es poderle dar la oportunidad a la gente. Si usted mira, estamos viviendo tiempos particulares, los que estuvieron en la academia en el tema de escatología, que es el estudio de las cosas que la Biblia narra para los últimos tiempos. Muchas de las cosas que estudiamos están empezando a verse dentro de un panorama muy próximo a lo que podría llegar a ser. No estamos diciendo en este momento que el anticristo ya está en acción, pero créame que las situaciones que uno está viendo hoy día reflejan mucho lo que podría llegar a ser en el futuro. Ustedes miran ya una incidencia como la que tuvimos esta semana pasada de estos asuntos internacionales, donde de alguna forma ya se nota que hay una gran influencia, en este caso Estados Unidos poniendo paz por un lado, por otro lado, más o menos así es que se vislumbran los últimos tiempos, y es cuando digan que hay paz, es cuando más próximos estamos a situaciones complejas. Y por eso nosotros tenemos que pensar ya no solamente como iglesia en proyectarnos, sino en aquellos que tendrán la oportunidad
de conocer del Señor antes del futuro acontecimiento para la iglesia que se llama el arrebatamiento. Un día el Señor va a venir por su iglesia antes de que comience este gobierno del anticristo. Esa es nuestra posición con respecto a varias posturas que hay con el arrebatamiento. Nosotros creemos que la iglesia va a ser tomada antes que comiencen los tiempos que se llaman tribulación y gran tribulación en la Biblia. Pero ¿cuántas personas no conocen del Señor? Entonces necesitamos movilizarnos para alcanzarlas y darles la oportunidad. Que ya decidan creer o no creer es decisión de cada persona. Pero la oportunidad que tengan va a venir a través del movimiento de la iglesia hacia ellos. Así que les invitamos para esa última semana, para que de alguna manera usted empiece a pensar, por ejemplo, en el conjunto donde usted vive, que haga una reunión e invite a sus vecinos. Una de las cosas ¿qué grupo fue que escuché? Por ahí en alguno de los grupos que tenemos entre semana, escuché de alguien de otra región del país y decía, no, pero es que en Bogotá es tan complejo, tan difícil, porque aquí la gente ni siquiera en los ascensores saluda. Y si uno saluda, no le responde. Y uno dice, puede que sí, puede que sea nuestra cultura. Nosotros somos muy dados a meternos en nosotros, otras culturas, la cultura de la costa, la cultura antioqueña, de pronto los santanderianos, son mucho más expresivos en su relación. Pero eso no nos debe limitar, porque entonces nos tocaría evangelizar a la costa. Claro que algunos felices estarían, pero nos toca evangelizar en Bogotá, es alcanzar Bogotá. Y de pronto sea el momento para tomar la iniciativa de aquello que nos quejamos que no existe. Cuando decimos que la gente no tiene interés, la gente no participa, la gente de alguna manera ni saluda, ni le interesa al vecino, pues bueno, puede ser la oportunidad para que nosotros manifestemos esa acción. Así que piense en una reunión que usted pueda hacer en su casa e invitar a sus vecinos. Procure personas que no conozcan de Cristo o no vayan a alguna iglesia y haga unas onces o haga un almuerzo, una comida, lo que usted quiera y considere que en el tiempo es más efectivo y reúna a sus vecinos o en su lugar de trabajo. Hoy día en las empresas tenemos una dinámica que se llama Alfa y es una capacitación que se da a través de videos. La usamos al mediodía en la hora del almuerzo y normalmente lo que se hace es que se le invita a la persona a almorzar, estamos durante el almuerzo con ellos, se presenta el video, hay un tiempo de interacción y poco a poco se le va dando a conocer estas cosas espirituales en ese tiempo del almuerzo, pero obviamente se le invita a almorzar. Por el almuerzo llega la gente, créame que por el almuerzo llega, pero esa es nuestra mayor oportunidad para poder evangelizar. O sea, hay muchas estrategias que podemos emplear. Si usted me pregunta, ¿y yo qué hago en esa reunión? Le vamos a dar más o menos un libreto que usted pueda tener en cuenta con alguna temática, algunos principios o puntos principales que usted pueda compartir con sus vecinos o aún con sus familiares o amigos. Así que vaya pensando desde ahora, es la última semana de octubre, vaya pensando desde ahora qué podría hacer. El 1 de noviembre, que es sábado, la semana termina el 31, pero el 1 de noviembre, que es sábado, en la mañana vamos a movilizarnos para hacer un apoyo de trabajo en la iglesia Pan de Vida que queda en el Centro Oriente, nuestra iglesia hija en Pan de Vida, Centro Oriente de Bogotá, en el barrio Egipto. Vamos a hacer una movilización esa mañana. Con la alcaldía de esa zona hemos diligenciado a través de Claudia 150 mercados para entregar ese día. O sea, vamos a tener 150 mercados para entregar. Ustedes saben que es una zona que de alguna manera siempre hemos trabajado la parte social en ese sector. Entonces vamos a hacer la movilización para entregar los mercados, pero es una buena oportunidad también para compartir de Cristo. Así que si usted quiere programarse 1 de noviembre, sábado en la mañana, estaremos haciendo esa movilización para acompañar el trabajo de Pan de Vida y para hacer un proceso de evangelismo en ese día. ¿Está bien? Son de las cosas que podemos hacer. Invéntese cosas nuevas. De pronto usted tenga una actividad, un cumpleaños, pues aproveche su cumpleaños para hablar de Cristo. Es tiempo de pensar en lo eterno. Es tiempo de pensar en lo eterno. Señora, ya hay un ventríloco por ahí que se escuchó la voz, pero no se vieron los labios que se movieron. Entonces, en ese sentido, vamos a estar trabajando para la última semana de noviembre y vamos a estar mostrándoles a ustedes parte de esta campaña a nivel nacional. Esto es Todos en Fall unificado. Así que si usted viene de otro lugar,
se va a encontrar también en ese lugar que estamos desarrollando el mismo proyecto, porque es unificado a nivel nacional. Por ejemplo, Marta Espinosa está por aquí, ¿cierto? Marta. ¿De dónde viene Marta? De Ipiales. Ok, usted está con Tenfol y allí está director Andrés Checa. Y Mónica. Ok, viene con su esposo. ¿Su nombre es? Julián. Julián Fernando. Oh, William Fernando. Ok, bienvenidos. Asiste también don William allá en Ipiales. ¿Y sus hijos? Sus hijos, a ver, yo digo aquí, son Diana, no, David y Sofía. ¿Está bien? Y están involucrados también en Ipiales. Ok, ¿han escuchado de esto allá? Ok, o sea que es nacional. Ellos están de visita, bienvenidos, están en su casa. Esta es también la familia extendida. Estamos haciéndolo en todas partes, en todos los lugares del país a donde hay Senfol, estamos desarrollando. Es tiempo. La clave del tiempo es tiempo para pensar en lo eterno. Es tiempo para pensar en lo eterno. ¿Está bien? Bueno, también le damos la bienvenida a una persona muy especial, Carlos Gómez. ¿Dónde está Carlos Gómez? Muy bien, Carlitos, bienvenido. Usted es buena gente, no lo conozco, apenas viene por primera vez, pero es buena gente. Por el apellido se sabe, uno por los apellidos sabe. Si es Gómez, eso es seguro que es buena gente. ¿Está bien? Tengo un hermano homónimo, mi hermano se llama Carlos Gómez, así que bienvenido. Y tenemos un anuncio que de pronto nos causa alguna tristeza, pero pues obviamente cuando vemos hacia el futuro los panoramas benéficos que representan las decisiones, pues nos unimos en medio de la tristeza con alegría. Doña Lina, venga por favor. Don Félix, ¿dónde anda don Félix? Félix el gato, aquí está Félix. Félix y Lina. Bueno, Lina ha sido la directora del movimiento infantil durante ¿cuántos años? ¿2 años y medio? ¿3 años? ¿Cuánto lleva? Como 3 o 4, imagínense. Y con su esposo Félix y sus 2 hijas cambian de residencia, se van para España. Entonces, hoy le estamos despidiendo, esperamos que esta semana ya no estén en Bogotá. No, es que ya están inscritos en la universidad y entonces están esperando un último documento para partir, pero ya están inscritos en la universidad. Los 2 van a estudiar allá. Háblenos un poquitico del viaje. Bueno, buenas tardes a todos. Pues decidimos buscar cómo crecer profesionalmente y lo que logramos fue una maestría para mí en psicopedagogía, que tiene que ver con lo que yo estudié y mi experiencia profesional, y para Félix una maestría en alta gerencia, que también está muy ligada a la experiencia que él tiene en su trabajo. Entonces, pues esa es la oportunidad que el Señor nos está dando en este momento, también de estar con nuestra familia, nuestros hermanos que están allá, mis sobrinos. Entonces, pues vamos a disfrutar el tiempo que el Señor nos permita estar allá. Las oportunidades que el Señor nos dé allá, pues las vamos a disfrutar también, a crecer y pues a estar muy atentos de lo que el Señor vaya diciendo poco a poco, paso a paso, si su propósito para nosotros está allá definitivamente, pues felices, y si está acá, el que volvamos, también vamos a estar muy contentos. En nuestro corazón solamente hay agradecimiento con el Señor por todo lo que Él ha hecho en nuestro matrimonio, en 16 años que llevamos de casados, con nuestras hijas. No puede haber sino gratitud y expectativa por las cosas que el Señor hace, porque siempre nos va llevando de algo bueno a lo mejor y de lo mejor a lo excelente, y eso es lo que esperamos de aquí en adelante. Bueno, yo he de decir que la gloria es para Dios en todo momento. Nosotros hemos visto como familia cómo Dios ha hecho cosas muy bonitas con nosotros, cómo nos respalda siempre, y es un anhelo de nuestro corazón crecer, y siempre de la mano de Él hemos logrado lo que nosotros queremos, lo que nos hemos propuesto, y sobre todo porque son respuestas que vemos como familia a nuestros deseos. Pues digamos que la invitación para que todos pues sigamos poniendo nuestra fe en Dios, creyendo en Dios. Él cumple deseos, Él apareja, siempre lo ha hecho en nuestra familia y lo seguirá haciendo. Entonces, para mí también es de pronto un poquito
triste porque Senpol es nuestra familia también, pero bueno, seguiremos en contacto, seguiremos pendientes. Vamos a orar por ellos. Siempre oramos para que Dios abra caminos para Félix, para Lina, para sus hijas. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros sí compartimos esa dualidad de emociones. Nos sentimos tristes porque obviamente para nosotros Lina ha sido una parte muy importante de lo que es la formación con los niños durante estos años que ella ha estado al frente de este movimiento infantil. Gracias también por Félix, Señor, porque juntos como familia han sido no solamente trabajadores, sino modelo para las demás familias, sus propias hijas involucradas, amando al Señor, sirviendo al Señor. Y ahora tú, oh Dios, encamina sus pasos hacia España. Oramos para que, como dice el Salmo, vayas delante de ellos, para que tú seas abriendo todo aquello que es necesario para que se cumplan aquellos proyectos, aquellos planes que ellos delante de ti plantearon, pusieron y esperaron el tiempo para que se cumpliera. Capacítales y fórmales a través de su educación, de su proceso formativo profesional, pero también cumple su propósito de vida, de familia y aún en el ministerio allí en España. Te damos gracias porque les llevarás con bien, sabemos, y aquí siempre estará su casa para recibirles cuando regresen. En el nombre de Jesús los encomendamos y damos gracias. Amén y amén. Muy bien, pero en 8 días ya no estén. No, es que eso, uno cuando pospone y pospone, pero así como se van algunos otros regresan. ¿Dónde está Andrés? Andresillo. ¿Está ahí atrás? Andrés, venga Andrés, cuéntenos. Él se fue, es primo de Lina, ¿cierto? Él de los que habla. Hijo de Liliana, hermano de Katy y Daniel. ¿Recuerdan? Es que nosotros somos exportación de gente, ¿o no? Katy y Daniel en Brasil. Andrés se fue para España con Yayi. Cuéntenos. No sé qué. No, nos fuimos con Dani a Madrid a vivir hace ya unos 4 meses. Nos tocó venir de vuelta, básicamente a hacer un tema de papeles, pero pues no, ha sido pues bastante chévere, la verdad. No, gracias a Dios, la verdad que hemos estado allá más que nada súper bendecidos. Hablaba con Edwin y la verdad que uno no todos los días no está pensando lo bendecido que es, y el hecho de haber ido por trabajo y tener trabajo ya de entrada, que te lleve tu trabajo, pues ya es un paso grandísimo, que se reduzcan las preocupaciones y que vayas prácticamente casi que a disfrutar eso, pues creemos nosotros que es un regalo muy grande de Dios. Pues ha sido una experiencia muy chévere. Yo no soy madridista, pero pues tocó Madrid y soy más de Barcelona, pero pues bueno, el Señor nos tiene ahí por algo, entonces ha sido una experiencia. Estamos con... Bienvenido. Su mamá lo quería ver, entonces por eso lo trajimos acá, que lo viera, para que supiera que vino. ¿Está bien? Bueno, por ahí está también Wilson, nuestro director en Yopal. Wilson está por ahí. ¿Dónde está? Wilson Velosa es el director de Yopal Casanare. Y fuera de eso es el papá de Sofía, que está aquí en sonido, y es el papá del baterista que tuvimos, que lo mandamos ¿para dónde fue? Hungría. El baterista nuestro está en Hungría. O sea que mire que somos una iglesia de exportación. ¿Quiere irse a algún país? Que Dios lo bendiga por allá. Venga y sirva en la iglesia y verá a dónde lo mandamos. Porque ha sido así, casi todos los que han venido a servir, el Señor se ha encargado de irlos sacando, y esa es parte de la multiplicación de misioneros en el mundo. Hoy día no es como uno pensaba antes, que los misioneros tenían que ir enviados al África en canoas. No, hoy día Dios se encarga de mover jóvenes profesionales a diferentes lugares, pero que a donde van llevan la palabra de Dios, porque han sido formados para eso, como misioneros. Ahora, no solamente jóvenes, adultos también, que Dios mueve y Dios los lleva a esos lugares para que sigan hablando de Cristo allí. Así que esa es nuestra reunión del día de hoy.
con entradas, con salidas, pero aquí estamos y continuamos adelante. ¿Está bien? Bueno, vámonos ahora sí al estudio de la Biblia. Vamos al estudio de la Biblia. ¿Qué libros nos correspondían en esta semana leer? Lamentaciones, Juan, Lucas, Deuteronomio y ¿cuál era el cuarto? Corintios. Ok, nosotros tenemos una programación de lectura durante la semana y de esa lectura que vamos haciendo sacamos un pasaje para estudiar. Vamos entonces a estudiar hoy Deuteronomio. Hace 8 días estábamos con Hilda en un seminario de parejas en Buga y por eso vimos la película de Ruth. Recuerda que habíamos estado estudiando Ruth y vimos una película de Ruth y Boaz actualizada a nuestro tiempo, una película. Así que espero que les haya servido a ustedes para consolidar cómo no es solamente una historia, sino es una historia que puede ser la historia de cada uno de nosotros. Así es la Biblia. La Biblia no solamente nos habla de la historia, que ya es importante, sino que nos dice cómo Dios se puede mover en la historia a través de cualquier persona. Dios se puede mover hoy en esta historia presente a través de todos y cada uno de nosotros. No necesitamos ser especiales, lo que necesitamos es estar dedicados y consagrados a los propósitos que Dios tiene en nuestras vidas. Entonces, hoy vamos a ir a Deuteronomio en el capítulo número 8. 9, vamos a estudiar el 8. Ya leyeron el 9, se adelantaron. Vamos a estudiar el 8. ¿Está bien? ¿Qué estamos diciendo con este capítulo? Nosotros nos estamos preparando para mayores bendiciones. El mundo se está preparando para situaciones más complejas. Y déjeme decirles esto, el mundo se está preparando, pero para situaciones más complejas. Lo que hemos visto hasta ahora no es comparado en nada con lo que en el tiempo futuro vendrá para el mundo. La Biblia, cuando hablábamos de la escatología, de lo que dice la profecía acerca de los últimos tiempos, es que hay muchas cosas que se van a poner muy complejas y difíciles. Ya de alguna manera empezamos a escuchar ciertos rumores de guerra, recuerda que dice la Biblia, falsas creencias, terremotos. Bueno, Mateo 24 habla de ciertos acontecimientos que son como los preludios de algo mayor que viene. Pero nosotros, en medio de ese mundo que vivimos, no nos preparamos para lo peor. Nosotros siempre nos preparamos para cosas mejores. Ahora que Lina estaba hablando y no nos pusimos de acuerdo, ella dijo que Dios siempre nos lleva de una cosa buena a una cosa mejor y luego a una cosa excelente. Lo que no sabemos es cuál va a ser. Uno normalmente, porque pues no tenemos esa capacidad de poder adelantarnos en el tiempo. Nuestro tiempo presente es el nuestro, el de Dios es eterno. Y entonces Dios sí conoce lo que ha de ser. Es más, Dios se adelanta para preparar de antemano lo que nosotros luego vamos a vivir. Así que no se trata de que nosotros hagamos nuestro camino, como dice la canción, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Muchas veces nosotros pensamos que la vida es así, que nosotros somos los que tenemos que abrir el camino. No. La Biblia dice que Dios siempre va adelante y Él va abriendo el camino. Lo que nosotros tenemos que aprender es a depender y a seguir las huellas que Él va dejando. Y en la medida en que uno va avanzando, después de que Él ha avanzado adelante, pues obviamente ya uno encuentra que todo está facilitado, todo está preparado para que nosotros vivamos lo que Él tenía. Y si es bueno ahora, será mejor mañana. Ahora usted me dirá, pues el tiempo presente no es bueno. Hemos hablado y somos conscientes, nosotros no andamos en la nebulosa diciendo, no, es que el tiempo presente es ideal. No, el tiempo presente local, hablando de forma local en el país, no es un tiempo fácil. Es un tiempo complejo. Estamos orando con los empresarios, por ejemplo, y tenemos la reunión de empresarios el próximo 28, pues martes 28 tenemos reunión con los empresarios porque queremos apoyar a los empresarios. Es un tiempo muy complejo, muy difícil, y usted sabe que si de alguna manera la empresa en el país se empieza a parar, empezamos a tener mayores problemas todavía. Tenemos que animar a los empresarios a que sigan creyendo en el Señor y que el Señor siempre va a abrir espacios nuevos, solo que el tiempo presente es un tiempo de preparación para lo mejor que viene. Si usted no se prepara durante los tiempos previos a las competencias, cuando llegue el tiempo de la competencia, usted no va a lograr sobrevivir en ella. Quiero decir, la Biblia habla de que cuando corrimos con los que iban de a pie y no fuimos capaces, ¿cómo será si nos pusieran a correr con caballos? Eso, parafraseado, es un versículo de la Biblia.
Si nosotros con los que de alguna manera podemos avanzar al mismo ritmo, no nos preparamos y no logramos superar ese reto, ¿cómo será si nos pusieran a correr con caballos? Entonces lo que está diciendo Dios es que de alguna manera nosotros ya hemos aprendido a correr a ciertos ritmos y vamos avanzando y nos sentimos cómodos, pero de pronto Dios cambia los ritmos y entonces hay que avanzar más rápido, hay que ser mucho más asertivo, hay que de alguna manera tener mucho más claro el panorama. Bueno, para eso es que Dios nos está preparando. Por eso el tema lo hemos llamado así, preparándonos para la mayor bendición. Y los tiempos futuros serán mejores que los tiempos que vivimos en el presente. Pero hablo para aquellos que creen en el Señor y creen que Dios tiene planes para sus vidas. Los que sigan insistiendo en que ellos son los que abren camino, que ellos son se van a encontrar con que las cosas van a ser más complejas y difíciles. Pero comencemos en el capítulo número 8, versículo número 1. Dice, en el versículo 1, saco algunos aparte, dice, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra. El pueblo de Israel viene saliendo de Egipto, 40 años después llegan a ese momento donde Moisés está hablando con ellos. Deuteronomio es la segunda ley, cuando Moisés nuevamente a la generación que ha nacido en el desierto les cuenta la ley que fue dada 40 años atrás en el Sinaí. Gente que se había levantado pero que no había escuchado la ley en el Sinaí. Entonces Moisés lo que está haciendo es poniéndolos al día. Todos los mayores de 20 años que habían salido de Egipto han muerto en el desierto. Todos los mayores de 20 años. Solamente quedaba la población de 20 años para abajo y que nacieron en el desierto. Esa es la población que va a entrar a la tierra prometida. Los únicos mayores que quedaron fueron Josué y Caleb, que finalmente Dios les encomienda a ellos que guíen a ese pueblo joven hacia la conquista. Muy bien, también estamos hablando de eso, estamos hablando de los relevos generacionales que se necesitan. De alguna manera nosotros no somos eternos, el único eterno es Dios. Nosotros tenemos unos tiempos limitados, nuestra vida es limitada. Puede que diga Putin y por allá en China están diciendo que 150 años, por eso todavía nos sentimos jóvenes, uno con 70 ya se siente a mitad de vida apenas. Pero ¿saben qué? Yo me puedo morir hoy. Nosotros tenemos que saber que la vida no la conservamos por la buena dieta alimenticia, por el cuidado físico. Usted puede tener todas esas herramientas que son buenas y necesarias, pero usted en cualquier momento puede fallecer. Lo único que se necesita es que esté vivo. Y todos los días nos enteramos de gente cercana de 40 años, 50 años que fallecieron. Y no se esperaba que sucediera. Se espera que las personas mayores sean las que partan. No. Uno puede partir en cualquier momento. Entonces la pregunta es, ¿cómo hago para vivir intensamente mi vida mientras dura? Y eso es lo que Moisés está tratando de decirle a este pueblo. Ya los que tenían que morir, murieron. Ustedes son jóvenes, pero no sabemos cuánto tiempo tengan. Así que tienen que tener las herramientas adecuadas para poder disfrutar la vida. Miren los términos que usa. Para que viváis y multipliquéis y poseáis. Si usted tiene una Biblia física, subraye. O si no tiene una Biblia física, en su celular hay una aplicación de notas, tome nota. Mire, la Biblia dice para que viváis, para que multipliquéis y para que poseáis. Siempre Dios que nos encamina, siempre Dios que nos lleva a nuevos horizontes, siempre la visión de Dios es esa. La visión de Dios no es sacarnos para escondernos. A veces la gente piensa que Dios está como el protector que cuando ve peligro y acechanza alrededor, entonces Dios nos saca y nos lleva a un lugar de protección. No, Dios dice avancen. Y en medio de las dificultades ustedes van a vivir, ustedes se van a multiplicar, ustedes van a poseer. Bueno, usted conoce la historia, ha leído todo lo que es el libro de Josué, Jueces, y usted encuentra que efectivamente ellos conquistaron la tierra, y era tierra de gigantes, tierra de ciudades muy amuralladas. Ellos eran inexpertos en batalla, pero todo eso lo hizo el Señor porque les dijo, ustedes van a entrar, van a vivir, van a multiplicar y van a poseer. Ahora, volvemos al caso presente. Entonces, ¿qué está diciendo Dios del futuro? No, ustedes van a entrar. Ya estamos en octubre, imagínense, en mitad de octubre. Nos quedan 2 meses y medio. Y decimos cómo será el 26, y entonces estamos cifrando todo nuestro horizonte a la luz de elecciones presidenciales del 2026. Y no, nosotros no vivimos por eso. Nosotros tenemos expectativa de que efectivamente todavía quedan 2 meses y medio del 25.
Nosotros no podemos desechar 2 meses y medio porque en 2 meses y medio Dios podría hacer lo que en 9 meses y medio o 10 meses y medio no hemos hecho. Dios podía hacerlo. Entonces uno nunca tiene que desistir hasta el final. Y una vez que termine 31 de diciembre, el 1 de enero, Dios ya empezó nuevamente a actuar. Dios no se toma vacaciones y empieza después de los Reyes a empezar a volver a funcionar. No, Dios sigue de largo. Solo que nosotros necesitamos ir al ritmo que Él va. Entonces les está diciendo, ustedes van a entrar, van a poseer, van a multiplicar. Y miren la recomendación que hace, versículo 1. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. La recomendación única que se ve en ese pasaje, la única para poder entrar, vivir, multiplicar y poseer es la obediencia. Ustedes cuídense de obedecer lo que Dios les diga. Y no se trata de cosas sobrenaturales. A veces uno piensa que Dios, quién sabe qué tasa le coloca a uno que es imposible de cumplir. No, Dios le pide a cada uno de nosotros que haga lo que responsablemente nos encomienda. Cada uno de nosotros conoce cuáles son sus responsabilidades y a la luz de esas responsabilidades Dios cumple propósitos. Entonces lo que Él me pide no es que yo cumpla los propósitos, sino que yo cumpla las responsabilidades. Y la responsabilidad es la obediencia. Cuando yo obedezco, Dios se encarga de hacer las cosas. Este es el resultado que siempre hemos testificado. Cuando hablamos de testimonios de milagros, de prodigios, de señales, es una persona que simplemente le creyó a Dios, hizo lo que Dios le dijo y empezó a ver lo que él no podía lograr. Solamente lo puede hacer Dios. Porque el especialista en cosas imposibles es Dios, no somos nosotros. El mundo siempre trata de vendernos esa idea. Para usted no hay límite, usted es capaz, usted puede, solamente es que se esfuerce, que crea, que visualice. Tenemos una cantidad de metodología humana que lo único que encuentra al final es cansancio y decepción, porque seguimos siendo personas con límites. El único ilimitado es el Señor. Por eso cuando nuestra confianza está puesta en Él y cumplimos con lo que tenemos que hacer, lo que se da es que finalmente Dios nos bendice, nos multiplica y nos permite poseer. Entonces la única recomendación, única, por eso vamos a orar y nos vamos. Porque aquí no habría que decir nada más, aquí es solamente obedezca a Dios y prepárese. Pero bueno, vamos a ampliar un poquito para que no pierda usted la venida. No, porque es que el contexto nos es importante. ¿Cómo fue que ellos decidieron finalmente que iban a obedecer a Dios y en la obediencia iban a multiplicarse? Esto es lo que llama uno una Y en el camino. Recuerdan, en ciertos lugares del país uno encuentra lugares específicos que se llaman la Y, ¿cierto? En la costa uno va viajando y encuentra la Y que divide entre Valledupar y sigue uno para Santa Marta. Si usted ha ido por carretera sabe que es así. Y en otras regiones del país hay lugares donde llega el camino y hay una Y. Entonces ahí toca tomar una decisión. En la vida hay muchas Y. Hay muchos momentos de decisión, en la vida hay muchos momentos. ¿Por qué? Porque siempre existen varias opciones. Eso no nos toca a nosotros como Adán. Imagínense, Dios le presenta a Eva y le dice, ¿cómo le parece? Pues increíble, porque no tiene con qué compararla. ¿O no? Él no tenía que decir, no, me parece mejor la Alicia o la Berta. O no. No, Eva es lo mejor de lo mejor. ¿Por qué? Porque no tiene comparación. Ojalá todas las decisiones en la vida fueran así. Ahora hablábamos, o ayer hablábamos con alguien que decía, es que si uno supiera cuál es la voluntad de Dios, claro, no tendríamos el problema de tomar decisiones, sino simplemente seguir el camino que Él trazó. Pero el problema en la vida es que nos encontramos en momentos en que decimos, ¿y aquí qué hacemos? Esa Y siempre está orientada por parte de Dios. Si usted lee Deuteronomio 28 más adelante, seguramente va a llegar a él. Él dice, yo les he puesto delante de ustedes el bien y el mal, la bendición y la maldición. Siempre dice eso. Quienes tienen que tomar decisión en la Y son ustedes. Pero yo pongo delante de ustedes los caminos. Hay un camino que les va a conducir a esa realización de multiplicación, de posesión, y hay un lugar donde ustedes van a terminar esclavos. Ustedes escogen qué hacer. Y bueno, ya por experiencia, nosotros muchas veces hemos elegido de forma equivocada y nos hemos estrellado. Y entonces uno tiene que volver a la Y y decir, Señor, me equivoqué, voy a seguir este camino que tú dijiste. Y empieza uno a reconstruir lo que de alguna manera afectamos. Esa es la ventaja en la vida cristiana.
que nosotros tenemos la oportunidad de reconocer las equivocaciones, volvernos a parar en el punto de la decisión equivocada y decir, Señor, voy a ahora hacer lo que tú me dices. Eso es lo que le está pidiendo Dios a través de Moisés al pueblo de Israel. Es un momento de decisión. Ahora, es un momento de decisión entre qué? Entre lo que ha sido y lo que será. Recordaremos en Jezreel, el 2025 fue un año de decisiones. Estamos tomando decisiones. Si usted nos ha acompañado durante el año, usted ha oído que más de una vez hemos dicho, por favor, oremos a Dios para que nos muestre qué vamos a hacer en el futuro, porque ya hemos visto lo que pudimos hacer en el pasado. Hace un año cumplimos 30 años en Senfol. Y hace 30 años Dios venía caminando con nosotros y hemos aprendido a hacer muchas cosas que hemos visto cómo Dios las ha utilizado para bendecir. Pero llegamos al presente que no es el mismo de hace 30 años. No somos las mismas personas ni estamos en condiciones similares a las de hace 30 años. El mundo ha cambiado, el país ha cambiado, nosotros hemos cambiado. Entonces la pregunta en el presente es, ¿y de aquí para allá qué vamos a hacer? Porque si yo me quedo repitiendo lo mismo, simplemente me estanqué. Cuando uno aprende, ya sea una disciplina, en un conocimiento, la práctica de él, cuando uno la aprende y uno se vuelve hábil en eso, el gran peligro es estancarse. Porque de todas maneras el conocimiento avanza. Y si usted no se actualiza en ese conocimiento, usted se quedó con lo que era bueno hace 30 años. En estos días fui a un consultorio ontológico y me llamó la atención algo que nunca vi en ningún consultorio. En la silla donde a usted lo recuestan y torturan, no, mentira, Marlene, donde Marlene me ha servido a mí de mi odontóloga, es la única que me mete el dedo a la boca. Ella, cuando me siento en la silla, es para ayudarme a hacer todos los procesos correctivos que necesito. Y bastante que tengo, sobre mordida, y bueno, ya sabe más que yo de mi vida interior. Pero en estos días conocí un consultorio que en la silla donde usted lo recuestan hay un televisor. Y le ponen audífonos para que mientras le hacen lo que tienen que hacerle, usted esté mirando algo que lo entretiene, que de alguna manera lo aleja. ¿Ha ido a ese consultorio? Bueno, si quieren, yo les doy la dirección. Hoy día el mundo avanzó. Y claro, hoy día es necesario aminorar esos impactos de tensión que la gente vive en ciertas situaciones, ¿o no? No sé cuánto sufre usted cuando va al odontólogo. Pero si usted encuentra un espacio donde se le baja la tensión, la presión del momento, usted puede relajarse y permitir que las cosas sean más fáciles. No es el mismo mundo de hace 30 años. Tenemos que pensar en el mundo dentro de 5 años, ni siquiera pensemos en 30 años. Porque en 30 años de pronto ya no estaremos aquí. Ya sea por extracción de materia que nos saquen o porque el Señor haya venido. En 30 años ya no estaremos aquí. Pero lo que sí puedo pensar es que en los próximos 5 años posiblemente todavía estemos. Entonces proyectémonos a los próximos 5 años. ¿Cómo lo vamos a hacer? El día jueves tuve una conferencia con personas en Latinoamérica, de Dios en la empresa, del trabajo que hacemos con las empresas, de Dios en la empresa, y bueno, fue virtual. Claro, había gente de España, gente en Estados Unidos, en México, en Brasil. ¿Sabe qué fue lo que más me impactó? Yo hice mi libreto de lo que iba a compartir. Estaba compartiendo el libro de Nehemías, la historia de Nehemías, para hablar del liderazgo y de la importancia de vivir con Dios en el centro y con el centro puesto en la misión, de misión que Dios encomienda. Y entonces hice mi libreto, se lo mandé a la persona que coordina todo este trabajo a nivel de Latinoamérica. Y me dijo, bueno, yo me encargo de hacer la presentación. Si les mostrara la presentación que hizo. Y en estos casos de comunicación, la mitad de lo que es el éxito de una comunicación está en la visual que usted presenta. El 50%. Ya lo otro es que usted a eso lo acompañe con argumentación sólida. Pero la visión, porque la gente, una imagen le queda más grabada que muchas palabras. Hizo una presentación exclusiva, se lo voy a presentar de pronto, sobre Nehemías, casi que trajo a Nehemías al presente. ¿Y sabe con qué la hizo? Con inteligencia artificial. Cuando le pregunté, ¿y usted cómo hizo
Me dijo, no, yo simplemente cogí su libreto, se lo di a inteligencia artificial y dije, créeme las imágenes de un Nehemías de esa época comparado con un Nehemías de esta época y muéstreme. Increíble. Es una gran ventaja. Claro, lo vemos como también una gran amenaza. Claro, a la inteligencia artificial no le coma cuento de todo. Aún la inteligencia artificial se equivoca en información. Y tampoco le pregunte nada de ética, porque no tiene ética. La inteligencia artificial no puede decir esto es bueno y esto es malo. Siempre que usted le pregunta un asunto ético a la inteligencia, le va a responder así. Dentro del contexto cultural que puede ser bueno o puede no ser. Imagínese, un principio está sujeto en la inteligencia artificial a la cultura donde usted se encuentra. Y los principios nunca están sujetos a las culturas. Los principios nunca están sujetos a las sociedades. Son las sociedades que progresan las que se ajustan a los principios. No matarás, no robarás, no mentirás, no desearás. ¿Recuerdan? Esos principios son los que de alguna manera nos direccionan hacia lo mejor. Pero la inteligencia artificial obviamente no puede decirle a usted, porque no sabe cuál es su creencia, que usted debe observar los 10 mandamientos. No dice, depende de su cultura. Y entonces si su cultura dice 10 mandamientos, pues obedézcalos. Pero si su cultura dice que agárrese de un árbol y que toda la energía de la naturaleza pasará a usted, pues usted se va a agarrar de un árbol. Pero qué ventaja tan impresionante. Es el siglo XXI. Solo que nuestro mensaje nunca va a cambiar. El mensaje de salvación seguirá siendo el mismo. Pero ¿cómo nos actualizamos para el futuro? ¿Cómo aprendemos del pasado? ¿Cómo asimilamos y cómo nos proyectamos? Eso es lo que está narrando Deuteronomio capítulo 8. Y miren, lo vamos a escribir para que hablemos un poquito del pasado que ellos vivieron y para que hablemos del futuro que iban a vivir. Están en el presente. Ellos están como nosotros hoy, aquí y ahora. Por eso si está pensando en la cita que tiene a las 8 de la noche, es a las 8 y apenas son las 6:30. Deje de pensar en la cita a las 8. Porque uno se la pasa pensando, ¿y cómo voy a hacer? ¿Será que está lloviendo a las 8? Y todo lo que estamos diciendo a usted se le está yendo. Porque usted no está aquí. Esté aquí y esté ahora. Porque lo que haya de suceder será a partir de este momento en adelante. Y si usted no está preparado, pues obviamente llegar allí cuando, ¿qué fue lo que se dijo? ¿Qué era lo que tenía que estar pendiente? Miren lo que dice el versículo número 2 del pasado. Voy a comenzar con el pasado. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿De qué está hablando? De pasado. ¿Cuánto tiempo? 40 años. En Senfol cumplimos ya hoy 31 años. Y nos hemos acordado de todo el camino por el cual hemos avanzado. Y eso que nuestro liderazgo es un liderazgo de más o menos 50 años. Quiero decir que antes de Senfol había un ministerio que aún podría sumar otros 10 o 15 años más. O sea, tenemos una experiencia de 50 años de ministerio. Y el Señor dice, acuérdate de esos 50 años. A veces uno piensa que uno tiene que darle la espalda al pasado y simplemente avanzar. No. Toma del pasado lo que te sirve para poderte proyectar hacia el futuro. Hablaba en estos días con una persona que me decía, mi hermano lleva 2 años y medio sin trabajo. Y bueno, para una persona, proveer para su casa, más un varón, de alguna manera, que es la responsabilidad, proveer de su casa, 2 años y medio sin trabajo. Y le pregunté, bueno, ¿y cuántos años tiene? No, ya tiene 61, creo. Solamente está esperando los últimos 4 para la pensión, ya está listo, una muy buena pensión. Ha sido una persona que ha estado en los mejores cargos en grandes empresas, aún multinacionales. O sea que me imagino que debe tener un remanente económico de garantía para el futuro, pero está preocupado de que no está trabajando y a los 61 años muy difícilmente le van a dar oportunidad. La pregunta es, ¿y entonces qué va a hacer? ¿Cómo que qué va a hacer? Un personaje de estos, al nivel que ha estado, con el conocimiento adquirido, con la experiencia que ha ganado, ¿cómo me va a decir que no tiene trabajo? Lo que no tiene es empleo, pero trabajo sí tiene. Y eso es lo que uno tiene que pensar. Usted de pronto no tenga empleo,
Pero trabajo sí tiene. ¿Y parte de qué? De todo lo que usted ha venido haciendo. Es que usted lo que ha venido haciendo no ha sido en vano. Ni lo que Dios ha hecho a través de esos 40 años es en vano. Para que no vaya preparándose, y estamos hablando con nuestra célula de los lunes, de la pensión, la jubilación, el retiro. Porque la mayoría de esas personas de la célula del lunes nos superan, son los de 60, 65, 70 años. Es la gente la mayor de la iglesia. Pero no estamos pensando allí, bueno, sentémonos y ahora ya no tenemos una cita de edificación, sino una cita médica. Porque ya a esa altura del paseo ya uno no está para edificarse, sino para ir a visitar al médico. Olvídese de ese cuento. Todavía hay propósitos de Dios en nuestras vidas. En estos días Mauricio y Ángela nos compartieron un tema acerca de cómo podemos hacer una proyección de vida a partir de los 60 años. Cuando en la Biblia Moisés tenía 80 años cuando comenzó. Cuando Abraham llegó a los 100 años y a los 99 tuvo hijo. ¿Me entiende? Es que Dios, la cosmovisión de Dios es muy diferente a la nuestra. Pero uno tiene que no olvidar lo que ha pasado 40 años, porque no son en vano. Ahora, los últimos, no digamos 40 años porque no habríamos nacido, pero digamos que los últimos 20 años, ¿todos los últimos 20 años han sido buenos para usted? No, en los 20 años hemos tenido momentos de éxito, de realización, de satisfacción, de logro, de multiplicación, pero también tenemos que decir que en estos últimos 20 años hemos tenido momentos de pérdida, de dolor, de alguna manera de frustración también, pero no nos podemos quedar ni en la gloria y el éxito del pasado, ni tampoco en el sufrimiento y el dolor del pasado. Eso es lo peor que usted puede hacer. Esas personas que empiezan a hablar, es que cuando yo era, cuando yo estaba, cuando yo dirigía, te quedaste en el pasado. Eso ya no es presente. Eso era. O los peores, que dicen, no, es que pobre de mí, que a mí me abandonaron. Yo soy un abandonado y ¿hace cuánto? No, hace 60 años mi papá se fue y me dejó. Hace 60 años y todavía dice que es un abandonado. ¿Qué hizo en los últimos 60 años entonces? Uno tiene que replantear, pero no olvidar, porque aún todo ese dolor o toda esa satisfacción forma parte de la preparación. Cuando usted ha metido el dedo en la candela, ¿no le ha pasado? Ya me metí a la cocina desde la pandemia. Por ahora estoy en lavadas de platos, todavía no me he metido a cocinar. Pero a veces cuando mi esposo me dice, mira, ayúdeme con ese sartén, y lo coge uno por donde no. ¿Sí o no? Y se pega unos lamparazos en los dedos que uno dice, uff. La próxima vez que me diga, cójame ese sartén, yo me agarro del limpión y lo cojo, ¿o no? Porque es que aún los dolores nos enseñan a ser precavidos con respecto al futuro. Entonces nada es perdido. Miren, el Señor le dice, acuérdense cómo pasaron los últimos 40 años. ¿Cómo eran? Dice en el versículo 2, te acordarás. En el versículo 2 dice, para afligirte, para probarte. ¿Sí dice así o no dice así en su Biblia? Bueno, algunos no tienen ni Biblia. Bueno, en su dispositivo búsquelo o aquí se la presentamos. Para afligirte, para probarte. Imagínense lo que está diciendo ese pasaje. Acuérdate cómo Dios en el pasado, y lo voy a decir así, te afligió y te probó. Busquen en el diccionario la connotación de aflicción y siempre está ligada a dolor. Y la palabra que tiene que ver con te probó, tiene que ver con evaluación. Uno a veces en la vida cristiana proclama, no, el Señor nos lleva de gloria en gloria y nosotros nunca sufrimos. Nosotros, el que sufre es que está carnal, seguramente no está conectado con Dios, carreta. La vida incluye el sufrimiento, que tanto nosotros le queremos sacar el cuerpo. ¿Cómo vamos a decir que no? Todos lo hemos vivido en algún momento de nuestra vida. Hemos sufrido, solo que, ¿cómo ha sido su sufrimiento? ¿Ha sido significativo? ¿O simplemente es una cicatriz que le queda y usted la recuerda todo el tiempo? Cuando uno ha en algún momento fallado y ha sufrido por el error, le queda la cicatriz, pero no con el sufrimiento, sino con la significación. ¿Qué me enseñó ese error en mi vida? ¿Para qué? Para que efectivamente mi futuro sea mejor, corrigiendo el pasado.
Y el Señor permitió aflicción en su vida. Usted me va a decir, bueno, me voy para otra iglesia más bien. En todas las iglesias donde usted vaya, siempre va a encontrar gente que comparte testimonios de lo mucho que hizo Dios en su vida, pero después de que comparta el testimonio, aproxímese y pregúntele, ¿y todo fue color de rosa? Y le van a decir, no, es que esa parte no nos dio tiempo para contarla. Las noches de desvelo, el sufrimiento que vivimos, ese no lo podemos contar todavía. Ayer conocí, el viernes, ayer, en el Ministerio Fontanar, fuimos a visitar una persona que tiene una niña como de unos 4 años, calculo. Y sabemos que tiene alguna dificultad la niña en su proceso de desarrollo. No es muy notorio, pero se nota. Entonces fuimos a visitarla para orar. Y estuvimos hablando con la mamá. Y sí, efectivamente, nació de 7 meses. La mamá dice que ella percibió a los 7 meses, aunque todos los controles médicos estaban bien, no había ninguna dificultad, ella percibió que algo no estaba bien. Y fue ando el médico la examinó y le dijo, no, mire, los exámenes y el examen está bien, nos queda un mes. No me quedó con esa, volvió a ir. La tercera vez que fue, el médico le dijo, bueno, vamos a hacer algo más intenso a ver, porque ya la noto usted muy preocupada y quiero que esté tranquila. Cuando descubrieron que la niña venía con el cordón envuelto. Y la mamá lo percibió sin tener ninguna imagen que le dijera, la mamá lo percibió. Y entonces tocó intervenir a los 7 meses, sacar la niña, y el problema no era el cordón. El cordón fue la forma en que pudieron ver algo más. Cuando la sacaron, descubrieron que el estómago y el intestino no estaban conectados. Y a los 4 días de nacida la niña, le tocó hacer una intervención para unir el estómago con el intestino. Si no hubiera sido por el cordón, nunca se hubieran dado cuenta que venía también con el otro problema. Aflicción que trae de alguna manera bendición. Y nosotros que le sacamos el cuerpo a la aflicción, ay, es que yo no quiero sufrir. Bueno, le tocaría ir a las comunidades brasileras de pare de sufrir. ¿Se las has oído? Pare de sufrir, tómese esta agüita, llévese esta flor, póngase ese pañuelo encima y usted parará de sufrir. ¡Carreta! El sufrimiento forma parte de la existencia y muchas veces Dios lo permite porque a través del sufrimiento hay una significación mayor de propósito. A veces nos ha tocado pasar por los dolores para entender situaciones que de otra manera no les hubiéramos aprendido. Entonces cuando les dice te afligí, te probé, te pasé por un momento de dolor, pero luego examiné si habías aprendido la lección. Revise lo que a usted le duele en el corazón, porque debe haber dolencias en el corazón. Revíselas. Y hágase 2 preguntas. La primera es, ¿hace cuánto tiempo? ¿Hace cuánto tiempo lo llevas? Porque eso es un buen síntoma. Y la segunda es, ¿qué aprendiste de ello? Y si todavía no tienes una lección de ese sufrimiento, ese es el motivo por el cual el sufrimiento sigue siendo como en el pasado. Dolor, no lección. Entonces evalúe cuánto tiempo yo llevo con esto y qué lección me dio. Eso fue hace 5 años, pero la lección que aprendí me ayuda a ser una persona diferente. Muy bien, eso es lo que Dios dice. Te afligí y luego te probé, te evalué para ver si la aflicción produjo lo que necesitaba producir. Y cuando obviamente se cumple el propósito, inmediatamente viene la transformación. Bueno, de estudiante, yo no fui nunca un excelente estudiante, aquí está mi papá. Y una vez la vergüenza de perder 7 materias. Una vez en mi vida perdí 7 materias. Claro que el viernes cuando llegué a la casa apenas era 1. El sábado por la mañana eran 2, el sábado por la tarde eran 3. Cuando había que ir a recoger las notas en el camino ya eran 5. Y cuando llegamos al curso le dije, no, la verdad es que son 7. Yo nunca fui un buen estudiante. ¿Sabe qué buscaba siempre? Calcular cuánto necesitaba para pasar. Y en esa época, pues uno lo subían de 4 a 5, ¿recuerda? Entonces uno calculaba más o menos cuánto necesito y no era el que se esforzaba por sacar la nota superior o el máximo promedio, no, yo trataba de pasar. Y así fue que sobreviví. La única vez que gané un premio en el colegio fue en cuarto y quinto. En cuarto me dieron matrícula de honor y medalla.
En quinto me gané la matrícula de honor y la medalla y no me la dieron. Para que uno no viva de medallas y matrícula. Perdón, me la gané y como hubo un problema en el curso, entonces castigaron a todo el mundo, pero al que llevó el bulto fui yo. Yo tenía la matrícula del año entrante y no me la dieron. Pero ¿sabe qué? Yo no podía seguir viviendo en mi vida simplemente para pasar. Porque muchas veces vivimos es para sobrevivir. ¿Cuántas veces usted le preguntó a una persona, ¿y cómo andas? Sobreviviendo. Uy, hermano, sobreviviendo. O sea, que usted simplemente está pasando cada día con vida a ver si el próximo día y el siguiente. No, no estamos viviendo para sobrevivir. Recuerde, para que entréis, os multipliquéis y poseáis. Si uno no vive para multiplicar, para transformar, obviamente está sobreviviendo. ¿En qué plan anda usted? Y revise primero los dolores del pasado. Te afligí, te hice esto para probarte, para saber lo que había en tu corazón. ¿Cómo lo afligió Dios? Porque ahí nos da también las formas en que Dios lo afligió. En el versículo 3, ¿cómo fue que Dios afligió al pueblo de Israel en el desierto? ¿Qué dice el versículo 3 que usted pueda extraer de ahí? Le hice pasar hambre. ¿Alguna vez ha pasado hambre? A Dios gracias, nunca hemos pasado con el estómago vacío, pero sí hemos tenido periodos de hambre. Bueno, eso es de la puerta para adentro. Uno para afuera, a nadie le dice que uno está pasando hambre. Usted anda en un último modelo, pero adentro en la casa están comiendo de los anuncios de comida del periódico, ¿no? Ni siquiera de la comida que anuncia el periódico, sino del periódico que anuncia. Porque así somos, de la puerta para adentro nosotros, siempre bien, siempre bien. ¿No ha pasado hambre? ¿No ha habido momentos en que usted no tiene que servirle a sus hijos en la mesa? Yo los he vivido y hace 50 años conozco de Dios y hace 45 años le sirvo a Él. Pero ha habido momentos en mi vida donde he pasado hambre, que no ha habido comida. Depende, vuelvo a decir, ¿cómo le dimos significado a eso? Recuerda, yo les he contado, cuando no había comida en mi casa, a mis hijos les decía, hoy es día de ayuno. Hay que darle un sentido a no comer, ¿o no? Entonces, no hay comida, vamos a ayunar, vamos a darle gracias a Dios. Y hubo días de ayuno por falta de comida. Dios dice, y tuvieron hambre, los hice pasar hambre. Y nosotros sacando el cuerpo diciendo, no, es que yo no puedo decir que tengo hambre. No, usted también ha tenido hambre. Seguramente ha habido épocas. ¿Cuántas veces le tocó echar pata, caminar? Porque las monedas no le alcanzaban para el bus. ¿No le pasó? Que uno se gastaba a veces un poquito más de la cuenta y le tocaba caminar. Porque uno no se iba a subir a presentar 50 y déjeme subir por la puerta de atrás. Y le tocaba caminar. Y ese caminar fue a veces extenuante. Pero uno aprendía que no, yo tengo que guardarlo del bus porque las caminadas tan largas, solamente por novias o no. Uno por novias las caminaba todas, pero de ahí en adelante tenía que guardar platica. Entonces el sufrimiento puede ser por escasez de provisión de lo básico. Miren también en el versículo 15, mire el versículo 15 y dígame que también faltó, que hubo que Dios probó a través de ello. ¿Qué dice? Sed. Bueno, normalmente siempre la comida y el agua vienen juntas. Bueno, hasta los presos les dan pan y agua, ¿cierto? O sea, vienen siempre juntas. Y la comida es el elemento básico de sostenimiento, básico. Y el agua, la sed, recuerda que Jesús dijo, el que tenga sed venga a mí y beba y en su interior correrán ríos de agua viva. Hablemos de la sed como los anhelos, los deseos, los sueños, los proyectos por los que de alguna manera estamos corriendo. ¿Cuántas frustraciones en proyectos, en planes, en sueños ha tenido? Que me diga, no, pues deme la receta. ¿Cómo no sentirse frustrado cuando uno ha trabajado por algo y al final de cuentas, ¡pum!, se desbarató? Y uno empieza a decir, no, pero no es justo, pero no valió la pena. Y si sigue con ese pensar, seguramente va a decir, no lo vuelvo a intentar. Y ahí se quedó con ese fracaso del pasado. Pero a veces uno tiene que decir, bueno, la embarramos, fallamos, pero vuelva a levantarse. Tengo por temperamento
tendencia a la depresión. A mí las situaciones frustrantes me pueden deprimir. No sé si a ustedes, yo soy más carnal que ustedes seguramente. Pero a mí las situaciones cuando me ponen pesadas y difíciles, empiezan a ocasionar eso que en el pasado fue intenso. Y es, no va a salir de ahí, las cosas van a ser terribles, todo se va a poner peor. Yo me imaginaba a veces en las deudas, ¿sabe qué? Que mi papá, mi mamá, mis hermanos me iban a visitar a la cárcel llevándome cigarrillos y ruana. No, uno empieza a echarle globo a la cosa y uno empieza ya a verse. Y todavía hay momentos, hay días en que viendo ciertas situaciones yo digo, "Uy, y esto no se resuelve, y esto no sale, y este proyecto frustrado, y esto". Y cuando yo me empiezo a ver ahí y empiezo a ver, a sentir esa voz interna que me dice, sí, es que todo es así en la vida. Usted no puede pretender que todo le salga bien. Cuando yo empiezo a oír esa voz, inmediatamente me levanto. Puede que me demore 1 o 2 días. Nunca dejo pasar más de 3 días en esa condición. Me doy a veces mis vacaciones, 2 o 3 días y echándole cabeza hasta que digo, no, un momentico, aquí hay que pararse. ¿Qué hago? Saco mi agenda, miro tareas pendientes y nuevamente asumo. Y nuevamente asumo. Y eso es lo que a mí nuevamente me da gasolina. Claro, he orado a Dios, le he pedido dirección a Dios, pero he asumido mi responsabilidad presente. Cuando yo hago eso, inmediatamente el Espíritu Santo empieza a actuar. Porque lo que el enemigo quiere es neutralizar su vida. Él sabe que no le puede quitar nada de lo que ya es suyo como hijo o como hija de Dios. Nada le puede quitar. Pero sí hace algo, neutralizar su vida. No permitirle a usted avanzar. Y no lo puede impedir parándose él delante de usted, sino simplemente que usted tome esa decisión. Por eso esos pensamientos, por eso esas emociones que a veces lo llevan a que mejor no me levanto, mejor me quedo aquí. Usted es el que está tomando esa decisión, no es Satanás. Él simplemente le está diciendo, sí, mejor quédese en la cama. Pero el que está tomando la decisión de quedarse en la cama es usted, no le eche la culpa al diablo. El diablo anda a veces en un rincón llorando y diciendo a mí todos me lo achacan, todo el mundo dice que yo soy el culpable. No, él hace lo que tiene que hacer, pero usted es el que decide. Son las Y de la vida. ¿En qué momento se encuentra? ¿Qué decisión tiene que tomar? Muy bien, dice, te afligió, te probó con hambre, con sed. Ah, pues es que no acabó. 15. Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso. ¿Alguna vez ha caminado por un desierto grande y espantoso? Bueno, por un campo grande y espantoso. A veces hemos tenido que pasar situaciones y no necesariamente físicas. Una enfermedad prolongada, una situación económica que se arrastra en deuda por mucho tiempo. Eso es un camino grande y espantoso. No es espantoso que lo llame a las 7 de la mañana el banco para decirle que está en lista de mora. Mire, es el mismo del Salmo 23, valle de sombra de muerte. Hay momentos en que uno dice, aquí no hay nada que hacer. Todo está perdido. Claro, hay momentos. Y mire, ahí mencionan los bancos. Hay serpientes y escorpiones. Hay culebras, ahí las menciona. En esa época se llamaban así, serpientes y escorpiones. A veces uno tiene que pasar por esos tiempos. Son difíciles. Yo creo que en 2 oportunidades tuve que ir al colegio de mis hijos a decir, denos chance para pagar la pensión un poquito más adelante porque no hay plata ahorita. Creo que en 2 ocasiones. Y también formaba parte de ese trato con el ego de uno que uno no quiere dejar ver, que uno no puede. A veces toca ir a decir, ¿sabe qué? No pude. ¿Sabe qué? Deme un chance de tiempo y yo cumplo. Y a Dios gracias, siempre cumplimos. Y mis hijos, ustedes saben que tienen carreras universitarias y costosas. Y mi provisión siempre ha sido la misma. Pero hay momentos en que Dios me probó con un sustento muy limitado. ¿Para qué? Para que cuando me evaluara dijera, está preparado. No es para martirizarme, no es para que yo iba con el dolor de lo que Dios me hizo vivir, no. Es que a Dios gracias pasé por eso. Y eso me preparó para lo que hoy soy y me está preparando para lo que he de ser, que todavía no ha terminado el proceso. Entonces, aún los caminos difíciles. Y mire, en el 5, para que no nos vayamos muy lejos, reconoce a sí mismo en tu corazón que castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. ¿O no? Castigo.
Y es una palabra que tenemos que redefinirla, porque hoy día castigo está mandado a recoger por los departamentos de cuidado de lo infantil, ¿cierto? ¿Qué es el castigo? Bueno, busqué, castigo es escarmentar e instruir. Si no hubiese castigo para los malhechores, no habría escarmiento. Y entonces harían y desharían. Imagínense, y con todo y eso hacen. Pero vayan a los países donde las leyes son tan estrictas que hay ciertos delitos que es pena de muerte inmutable. ¿Qué sucede? Obviamente el escarmiento ayuda a que haya un límite. No que no haya mal, que haya un límite. Si usted no le pone disciplina a sus hijos, y si cuando fallan la disciplina, usted no les disciplina con los correspondientes recompensas o castigos que merecía, su hijo aprende en la vida, no hay límites. Y uno puede hacer lo que quiera y siempre al final mi mamá, mi papá, por sacarme de encima dicen, está bien. No, usted tiene que ser una persona que castiga a su hijo. Castiga es escarmiento y ¿qué? Instrucción. ¿Qué aprendiste de esto? Y la próxima, ¿qué vas a hacer? Con mis hijos lo practicamos en los permisos. Aquí están algunos de ellos que se escapaban y se volaban. No, pero es que estamos con los de la iglesia. Sí, y yo confío en la gente de la iglesia. Con esos pelados, Edgar, aquí están Daniel, que vivió con nosotros un tiempo, ¿no? Pero hay días en que me decía, es que vamos a salir con los de la iglesia. Yo le decía, no, hoy no. ¿Pero por qué? ¿Nosotros qué estamos haciendo de mal? No, puede que no hagan nada malo, pero por simplemente ejercicio del no, tengo que decir de vez en cuando no. ¿O no? A veces uno es todo sí, todo sí, todo sí. No. A veces hay que decir, ¿sabe qué? No. ¿Y es que voy a hacer algo malo? No, pero es bueno ejercitarse siempre en ciertas disciplinas como para decir a veces no. O, está bien, hasta las 9. No, pero es que a las 9 apenas está aprendiendo todo. Eso a las 9 está apenas llegando la gente. Bueno, a las 9 lo espero. ¿Llegó a las 9:30? Bueno, listo. En la próxima salida, que es hasta las 9, no, hasta las 8:30, porque me debe media hora del pasado. Y cuando cumplían y entonces decían a las 9 y llegaran a las 9, no, la próxima vez pueden estar hasta las 9:30. Disciplina, disciplina. Y así vamos formándonos. ¿Y son perfectos? No. No son perfectos, pero ¿cómo hubiese sido si no hubiésemos puesto disciplina? Pues piense, por favor, cuando la Biblia dice, como un padre a su hijo disciplina, yo los disciplino a ustedes. Y vaya a la Biblia en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, cuando dice, y ustedes si un hijo le pide pan, ¿le dan una serpiente? O si piden un pescado, ¿le dan una piedra? Bueno, al revés, ¿no? Dice, si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cómo no lo voy a hacer yo con mis hijos? El perfecto. Entonces Dios lo disciplina a uno. Claro que lo disciplina. ¿Para qué? Para escarmentar e instruir. Como padre a su hijo, pone límite. Otra forma en que Dios los probó en el desierto. A veces Dios le dice a usted, no. Y usted dice, pero ¿por qué si no es malo? Simplemente por ejercitar el no y usted obedecer. Porque la Biblia literalmente dice allí, para probar lo que había en tu corazón, si habías de obedecer o no. A veces Dios dice no a cosas que serían legales, lícitas y buenas, solamente para saber qué hay en su corazón. ¿Cómo responde usted? ¿Recuerdan la película de El reto de valientes? ¿Recuerdan la del fútbol americano que vimos? De vez en cuando vemos películas. ¿Qué dijo la mujer cuando estaba esperando su bebé y fue al médico y el médico le dijo no, fue un embarazo fallido, no hay embarazo? Y ella salió esperanzada. Y ahí en su camioneta, ¿qué fue lo que dijo? Yo te dije que con embarazo o sin embarazo te seguiría creyendo. ¿Recuerdan? Solo que, bueno, película. Salió la enfermera rápidamente, qué pena, le dieron el diagnóstico de otra persona, usted sí está embarazada. Para probar lo que había en su corazón. A veces Dios está probando lo que hay en el corazón y está evaluando. ¿Ya pasó el examen? Si no, revise.
Mire, los que tenemos vehículo de más de 5 años, ¿qué nos toca hacer cada año? Revisión técnico-mecánica. Y nos ponemos bravos cuando nos rechazan, ¿o no? ¿Pero qué creen? ¿Que yo ando como en mi carro? No, es que su carro no pasó el examen y tiene que revisar las llantas o tiene que revisar la combustión, tiene que revisar, porque ese carro para usted representa su vida, es su seguridad, su garantía. No es la plata que le está pagando al concesionario para que le dé un examen. Él está haciendo un favor, pero uno lo ve como, otra vez tener que hacer fila, llevarlo a que revisen, llevarlo a que lo cambien, pues póngalo al día todo el tiempo. Y cuando lo lleven seguramente le van a decir, aprobó, listo, tiene su certificado. Eso es lo que Dios hace en la vida de uno. Es que a veces nosotros nos volvemos tan espirituales que nos olvidamos que es que vivimos en este mundo y en este mundo nos está enseñando a vivir mientras en él estemos. No somos del mundo, pero vivimos en él. Ahora, les dio hambre, les hizo pasar hambre, pero en el versículo 3 dice, les sustentó con maná, comida que no conocías ni tú ni tus padres la habían conocido. Les hizo pasar hambre, pero les dio maná, comida. ¿Sabe cómo se llama o cómo lo describe en la Biblia? Pan del cielo. Y no es una panadería que llamaba al cielo y le trajeron. Pan del cielo, ¿sabe qué significa? Hecho literalmente en el cielo para usted. 40 años comieron maná y no se enfermaron. Y no tuvieron problema de beriberi. Creo que el beriberi es uno de los problemas que se generan cuando muchas veces la falta de alimentación y muchos otros problemas que se podían generar. Y que nosotros pensamos, pero maná todo el tiempo. Sí, era una dieta suficiente para caminar 40 años sin enfermarse. Así que no es que tampoco fuera tan malo el momento. Solo que no tenían el deleite de que langosta asada, que el filet miñón, no, maná. Y cada día, el maná de cada día. 40 años. Así que no fue que le fuera mal. Tus padres nunca comieron de esto. Y los que vendrán después nunca comieron de eso. ¿Sabe a qué sabía el maná? Yo no sé porque nunca he comido. Si hubiera comido, ¿me entiende? Por eso dice que sus padres no comieron y los otros tampoco. Uno no sabe qué sabía, pero ¿cómo sería para que uno no se aburriera? Si a uno le repiten el huevo todos los días, uno dice, uy, huevo, ya sé qué sabe. No, era algo espectacular. Dios siempre proveyó más de lo que uno se pensaba. Miren el versículo 4. ¿Cuánto gasta usted en ropa? Y algunos gastan más que otros. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti. 40 años. Bueno, tampoco es que había tiendas a dónde ir a comprar. Pero usted 40 años con los mismos chiros. Así decía la abuela, ¿no? Los chiros. Con los mismos chiros usted 40 años. Imagínese la película hoy. En 40 años y nosotros igual vestidos igual. ¿Cómo sería la ropa dentro de 40 años? Como que ha pasado por esa ya. ¿Sí o no? 40 años. Bueno, yo creo que lo guardé como unos 12 años el vestido de matrimonio. Pero sé de algunas de ustedes que todavía guardan el vestido de matrimonio y con naftalina para que no se amarille. 40 años. Nunca tuvieron que cambiar de ropa. Eso es milagroso. Bueno, denos el sastre que le hizo la ropa. Porque tuvo que ser una ropa, no, Dios soberanamente le sostuvo. Ni hambre, ni sed, porque dice también que golpeó la roca y les brotó agua. Y que los llevó a los pozos de Mara, que eran amargos, y Dios los sanó para que tomaran agua. No les hizo falta ni la comida, ni el agua, ni el vestido. Y mire, voy a leerle un versículo de Mateo 6. Por tanto os digo, y pongamos cuidado por favor, dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren los 3 elementos que menciona Mateo. ¿De dónde cree usted que sacó Jesús cuando está hablando en Mateo esa ilustración? ¿Sabe de dónde? De Deuteronomio. Muchos de los pasajes que Jesús habló, la mayoría son del libro de Deuteronomio. Si no sabía eso, póngale cuidado en los evangelios. Cuando usted lea los evangelios y vea a Jesús predicar, revise las citas que dice connotación con
y esa connotación, la mayoría son Deuteronomio. Cuando Jesús dijo, ¿y ustedes por qué se preocupan? ¿De qué vestir, qué comer, qué beber? ¿No se acuerdan hace que 40 años hubo comida del cielo, hubo agua de la roca y hubo vestido que no se envejeció? Eso es lo que Jesús trataba de decirle a los judíos. Ellos sí lo sabían bien, porque ellos conocen muy bien el Deuteronomio. Si usted tiene, mire, dice el versículo 31 de ese mismo 6, no os afanéis pues diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos. Esa es la responsabilidad de Dios. Y seguramente hemos pasado hambre, pero no nos hemos acostado con el estómago vacío. Y luego dice en Timoteo, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Imagínense, cuando hemos hecho trabajo social, y uno de ellos fue en Cazucá, cuando uno va a ciertas habitaciones, a ciertas viviendas de personas en Altos de Cazucá, uno dice, uy, a esta gente le falta el televisor, falta la nevera, el microondas. No, a ellos les falta la energía. ¿Entiende? Nosotros a veces vamos con unas características de necesidad. Y una vez le preguntaron a una de las personas, bueno, pero entonces sería bueno tener internet. Y dice, no, con que tuviésemos agua. ¿Entiende? A veces nosotros, porque el mundo ha sido muy bueno, la vida ha sido buena, Dios ha sido bueno, nosotros nos llenamos de unas expectativas. No es que yo tengo que tener el último iPhone, yo tengo que tener el último televisor, yo tengo que tener a Alexa, a Siri, a todas las demás. Créame que lo básico en la vida que es, si usted tiene que comer, qué beber y con qué vestirse, siéntase bien. Porque no todo el mundo en la vida tiene esas tres cosas. Ahora, yo sé que usted tiene esas tres cosas muy generosa y abundantemente. Y nos vivimos quejando. Este vestido ya está más viejo, lo compré el mes pasado. Pilas. A veces nosotros no alcanzamos a valorar. Y le está diciendo, recuerden del pasado, las situaciones pasadas. Vayamos al 2 otra vez. Dice el versículo 2, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Recuerden, el único requisito es obediencia. Y lo que Dios prueba es qué tanto estás dispuesto a obedecerme. ¿Y sabe qué es lo que genera la obediencia? La confianza. Yo confío en Dios y por lo tanto le obedezco. Pero si yo desconfío de Dios, no le obedezco. ¿Qué fue lo que sembró la serpiente en el Edén con Eva? Con que Dios les ha dicho. Usted no puede confiar en Dios. Dios dijo eso, pero ¿sabe qué? Es que Dios teme que le quiten el puesto. Que ustedes sean como Él. Que ustedes no lo necesiten a Él y eso Él no lo soporta. Así que coman. Puso la confianza en vilo, la confianza en Dios. Inmediatamente ya estiró y comió. Y ayer vimos en Fontanar tres cosas que hizo. Dice, vio que era agradable a los ojos, lo palpó y vio que era buen fruto, comió y fuera de eso le dio a su marido. Así comienza todo, cuando usted empieza a ver, uy, pero esto porque yo no lo tengo. Y usted empieza a aproximarse y decir, uy, esto yo debía tenerlo. Ya de ahí a que usted vaya y lo compre haciendo un crédito, haciendo cantidad de maniobras, no es mucho. En lugar de decir, Señor, ¿sabes qué? Si tú quieres y crees que necesito eso, te lo pongo en tus manos. Esa fue una lección de ayer. Usted le pregunta al Señor qué tiene que comprar o si le autoriza a vender. Porque supuestamente las cosas son de quién. De Él. Nosotros decimos, no, es que yo soy el administrador de Dios. Yo no tengo nada. Yo todo se lo he pasado a Él. Pero cuando usted quiere comprar o vender, nunca le pregunta a Él. Usted solamente mira, agarra, come. Si usted le preguntara más seguido al Señor, el Señor le diría, no, tranquilo, no tienes que eso. Yo tengo para ti algo mejor y siempre lo tiene. De maneras mucho mejores de las que uno piensa. Entonces, para saber lo que había en tu corazón, para saber si habías de guardar o no, para que supieras que no solamente de pan vive el hombre. Saben que hay tesoros mucho más importantes que los materiales. No solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Créame, yo estudio, pues obviamente los temas que voy a compartir los estudio. Llevo 50 años de cristiano, llevo 45 años sirviéndole a Dios. He leído muchas veces la Biblia y he leído muchas veces estos pasajes. Pero cada vez que voy a preparar un tema
me siento y estudio. Y mínimo son 3, 4 horas. Y sabe que cada tema que estudio digo, Señor, esto es increíble. De cualquier porción en la Escritura, de cualquier porción. A Dios gracias, todavía tengo un sentido de admiración por el tesoro de la Biblia. No como muchas veces que uno va leyendo, esto ya lo leí, pase la hoja, pase la hoja. No, yo ya la leí toda. Más bien traigamos un periódico, una revista y dejamos la Biblia a un lado. Ojalá usted nunca pierda el sentido de expectación, que cada vez que usted le diga, uy, esto yo nunca lo había visto. Uy, esto es nuevo para mí. O esto revela algo mucho más profundo. Ese es el pasado, del cual venimos aprendiendo, para saber qué había en tu corazón, para saber si habías de obedecer y para que valoraras lo que tienes. Valora la palabra de Dios en tu vida. Nuestra sabiduría está en la palabra de Dios. Lea todo lo que quiera. Vaya a mi casa, yo tengo 50,000 libros. Leo, pero nunca dejo de leer la Biblia todos los días. Nunca. ¿Por qué? Porque mi sabiduría está en la palabra de Dios. Las experiencias de otros me ayudan a verificar que si ellos vivieron lo que la Biblia dice y les dio resultado, verifica que la palabra de Dios es vital, es vida y es eficaz. Así que yo voy a la Biblia. Y no se quede con una predicación o virtualmente, con todos los canales que hoy hay, predicaciones de predicadores excelentes que hay. Si usted no va a la Biblia, usted está comiendo comida masticada de otro. Si usted no va a la Biblia, pues vaya a la Biblia y si quiere escuchar, escuche. Hay gente que es muy especial en ciertos temas donde vale la pena escuchar a ese episcopio. Le da a uno claridad en muchas cosas que uno no entiende, pero él no puede reemplazar a Dios y el Espíritu Santo a través de su palabra. Si lo llega a reemplazar, perdimos el año. Y terminemos porque se acabó el tiempo y ustedes tienen que irse. Yo no me voy, entonces no hay problema. ¿A dónde Dios lo llevaba? Futuro. Todo esto que ha sucedido es para que ustedes, cuando lleguen al futuro, no se olviden de lo que aprendieron. ¿Sabe cómo es la tierra del futuro? Versículo 7. Tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y en montes. Tierra de trigo, cebada, vides, higueras, granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. ¿Por dónde aparece la palabra maná por ahí? ¿Por dónde aparece que de una roca van a brotar unas cuantas gotas de agua? Dice tierras de arroyos, de fuentes, de manantiales. ¿Por qué pasé por la escasez? Para valorar la abundancia. Si usted nunca ha pasado por el hambre, usted no valora lo que significa un manjar cuando se lo puede comer. Entonces el pasado me ayuda para que cuando venga ese futuro que es así como lo describe, abundante, usted valore y no se queje tanto. Y vuelvo a insistir, el problema número 1 de los cristianos es la queja de lo que no tiene por la valoración de lo que sí tiene. Nos quejamos más que agradecer. Cuando lo que tenemos es una tierra, mire el versículo 9, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni faltará nada en ella. Tenemos mucho más de lo que merecemos, mucho más. Y tenemos que aprender que cualquier cosa que Dios nos dé en el futuro nunca será más que Él. Nunca será más que Él. Él estará por encima de todas las cosas. Por eso la Biblia dice, cuida tu corazón. ¿Dónde está tu seguridad? ¿Dónde está tu confianza? Hay gente que su seguridad está en un bolsillo aquí. ¿Cuánto tengo? Así me siento seguro. Está en las relaciones, en que esa persona esté a mi lado siempre me genera seguridad. No, la seguridad no está en el bolsillo, no está en las relaciones, está en el cielo. Esa es mi seguridad. Y me lleva hacia tierras que describe, donde nunca faltará el pan y comerás con abundancia. Eso es lo que nos espera. Ahora, no lo cifre solamente en carros, casas, no, ¿sabe qué? En poder experimentar la vida al 100%, porque Dios lo bendijo con toda bendición espiritual desde los lugares celestiales. A usted no le hará falta nada. Y aquí se lo vuelvo a repetir, un versículo que Dios me ha dado para ese tiempo, para todos y cada uno, más para los empresarios. Dios nunca dejará avergonzar a uno que en Él ha confiado. El que en Él ha confiado nunca será avergonzado.
Así que siga confiando. Ah, no he visto todo. De pronto todavía nos falta 1 año o 2 años de desierto. O de pronto ya estamos a punto de dar el paso y seguir. Bueno, aprendamos de las lecciones y proyectémonos para los que están. Termine de leer el capítulo 8 de Deuteronomio. Hay riqueza insondable allí. Pídale al Espíritu Santo que el resto se lo enseñe él porque se acabó el tiempo. ¿Listos? Lo que nos quedaba. Pero bueno, hagamos una oración. Y voy a centrar mi oración en el capítulo 8 de Deuteronomio. Al final dice: mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Todo esto bueno lo podemos echar a perder por una sola cosa: obediencia. Obediencia. Lo que aprendes del Señor cada día, y cada uno aprende lo que necesita, porque Dios enseña lo que cada uno requiere. Lo que Dios nos enseña, poco, mucho, es lo que Dios nos pide que obedezcamos. Porque si no lo obedecemos, el Señor se los dijo, yo se los digo, y ustedes van a entrar y van a poseer, pero si ustedes no obedecen, todo eso que ustedes ven hoy, que es el potencial, se convertirá para ustedes en su desgracia, en su ruina, porque simplemente harán lo que a ustedes les parece, y siempre eso causó ruina y dolor. Pero si me obedecen a mí, les dije desde el principio, dice ese pasaje, que les llevaría, les entregaría, les multiplicaría y poseerían la tierra. Dele gracias al Señor, somos gente muy privilegiada. Mire hacia atrás todo el recorrido que usted ha venido haciendo con el Señor. Para algunos son más años, otros menos, pero ¿saben qué? Todo eso solamente es un proceso de aprendizaje y preparación para lo que viene. Por eso Dios evalúa, revisa, examina, escanea el corazón nuestro para decir: ¿estás listo? ¿Estás preparado? Porque voy a darte un nuevo reto y un nuevo desafío y necesito que estés preparado. Y a veces el Señor encuentra deficiencia, encuentra insuficiencia. Y el Señor dice: todavía no. Vamos a trabajar un poco más para prepararte. Porque esa oportunidad que viene no la puedes desperdiciar. Así que te voy a preparar más aún. Y no es que Dios se ensañe con uno o que Dios se la monte a uno, como muchas veces dices que con otros Dios hace y conmigo no. No, Dios le está preparando a usted para algo. Solo que está revisando si usted está aprendiendo lo que necesita aprender, si está obedeciendo lo que ya necesita obedecer para poderle dar un nuevo reto y desafío. La vida cristiana no es venir a la iglesia. Venimos a la iglesia a esto, a tener comunión, compañerismo, a celebrarle a Dios, a darle gracias por la semana que nos dio. A eso venimos. Pero la vida cristiana es día a día, 7 días de cada semana en cada mes y cada mes de cada año. Esa es la vida cristiana. Y esa es la conquista que Dios quiere con cada uno de nosotros. No somos iguales, no hacemos lo mismo, no está proyectando Dios nuestras vidas en el mismo rumbo. Dios está proyectando la vida de cada uno conforme a su propósito. Pero el final de todo esto es que entraremos un día a un lugar que nos va a ser común para todos nosotros. Y estamos más cerca que nunca. Así como ellos cruzaban a esa tierra que era todo verdor, toda agua, toda provisión, toda abundancia, nosotros estaremos cruzando la meta y llegando al cielo. Ese es el final. Ni siquiera quédese aquí en este mundo diciendo la prosperidad, la riqueza, la abundancia. Créame que esto aquí no es nada comparado con lo que ya está preparado allá. Por eso el Señor dice: pongan sus ojos allá.
caminen en esta tierra, pero pongan sus ojos allá. Cuando uno sabe la riqueza que uno tiene, uno no anda tras las pequeñeces, las minucias de este mundo. Disfrútelas si Dios se las ha dado. Agradezca por ellas, pero no se quede anclado con ellas. Estamos hablando de preparándonos para un mejor mañana, para una mayor bendición. Y nuestra instrucción viene de la palabra de Dios, es lo que la Biblia nos enseña. Por eso léala todos los días. Que no la entiende toda, ninguno de nosotros la entiende toda. Pero lo que vamos entendiendo nos va ayudando, va sumando para llegar a ser lo que Él quiere que seamos. Para llegar a poseer lo que Él entrega para nosotros. Para llegar a conquistar lo que Él quiere que conquistemos. Haga una oración más allá de usted mismo, usted misma. En este mes y viendo todo como está hoy día en el mundo, haga una oración: Señor, permíteme no solo pensar en mí. Permíteme pensar en mi familiar que no te conoce, en mi vecino que no te conoce, en mi compañero de trabajo que no te conoce. Permíteme. Y dile al Señor: Señor, úsame de alguna manera, permíteme a mí también ser instrumento en tus manos para aproximarme, para llegar, para comunicar, y que esa persona tenga la oportunidad de conocerte como te conozco yo. Porque sé que si es así, su vida también va a ser transformada y cambiada. Propongámonos este mes, no solamente por este mes, sino hagámoslo siempre, pero este mes unámonos en este mismo sentir. Es tiempo de pensar en lo eterno. Es tiempo de pensar en lo eterno. Espíritu Santo, sigue haciendo la obra en nuestras vidas. Tienes mucho que decirnos, nosotros mucho que aprender. Tienes mucho que hacer, muchas cosas que en nuestra vida cambiar. Pero aquí estamos y continuamos, Señor, cada día. Bendice cada persona que está en este lugar. Bendice los que están conectados virtualmente, Señor. Bendice a todo aquel que escuche más adelante. Y permítenos poder tener del Espíritu Santo la revelación acerca de las cosas que tú quieres que nosotros entendamos, cada uno, para vivir lo que cada uno de nosotros responsablemente tiene que hacer. Esta es nuestra nuestro momento de decisión, nuestro momento de tomar un rumbo. Personalmente decido, yo y mi casa te seguiremos sirviendo. Yo y mi casa continuaremos creyendo. ¿Qué le dice usted al Señor? ¿Cuál es su decisión hoy? ¿Lo acepta? ¿Sigue su camino? ¿O puede tomar la decisión de hacer como a usted mejor le parezca? También tiene esa libertad. Pero igual, todos al final tenemos que asumir las consecuencias de nuestras decisiones. Bendice, Señor, en el nombre de Jesús, nuestras vidas. Así como orábamos con Lina y Félix, que se van, que inician un nuevo camino, Señor, nosotros cada día tenemos eso, la oportunidad de caminar en ese camino que tú nos muestras. Permítenos también recibir esa misma bendición, que vayas delante de nosotros, que vayas abriendo camino y nosotros siguiendo tus huellas, y que vayamos comprobando esa buena voluntad agradable y perfecta que tienes. Te damos gracias y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me les bendiga, Dios les guarde.